¿Acaso existe una temperatura correcta para tomar agua? Si has prestado atención a los K-dramas, es común que tan pronto llegan a un restaurante, lo primero que hacen es ofrecerles un vaso de agua. Pero esta agua no está a cualquier temperatura, esta agua está muy fría. Y esto no es de extrañar, puesto que cualquier coreano daría por sentado que si vas a tomar agua, esta agua va a estar muy fría, tiene que estar muy fría. Lo curioso es que sus vecinos, los chinos, no ven este comportamiento con buenos ojos. De hecho, es todo lo contrario. Para ellos, el agua debería beberse caliente. Así que, ¿quién tiene la razón? Hola, buenas tardes, Nita Nimnida. Y hoy quiero que me acompañes a descubrir cuál es la temperatura correcta a la que deberíamos tomar agua. O mejor aún, ¿por qué los chinos y los coreanos no parecen poder ponerse de acuerdo en algo tan aparentemente trivial? Pero antes de comenzar, te pregunto, ¿conoces un poco de la gastronomía coreana? La comida coreana se caracteriza por ser muy colorida, variada, pero por sobre todas las cosas ser picante y salada. Cuando la base de tu gastronomía es el picante y en general las comidas con mucho sabor, es totalmente normal querer contar a tu lado con un vaso de agua refrescante. Beber agua fría podría responder a una necesidad de los coreanos que tiene que ver con su propia gastronomía, necesidad que no tienen los chinos, puesto que la gastronomía de los chinos combina muy bien con bebidas calientes. Pero los chinos te dirían que eso no tiene nada que ver, puesto que para ellos tomar bebidas calientes antes de las comidas ya forma parte de su tradición. Es algo cultural y que responde a una necesidad que va más allá de la costumbre. La cultura del té es una tradición china milenaria por la cual los chinos están acostumbrados a beber bebidas calientes justo antes de comer. Una tradición que además de resultar en una especie de ritual, resulta que también esconde una utilidad práctica. Se sabe que las bebidas calientes despiertan al estómago. Hoy, gracias a los avances en la ciencia, sabemos que nuestro sistema digestivo es muy sensible a las temperaturas y se ha demostrado que beber algo caliente resulta beneficioso. El calor no solamente ayuda a digerir mejor los alimentos, sino que al parecer también optimiza la absorción de nutrientes y hace que aquello que tenga que salir salga más fácilmente. Mientras que por otro lado tenemos el agua fría, cuyo efecto en el sistema digestivo es totalmente opuesto. Se ha visto que el agua fría no solamente ralentiza el proceso digestivo, sino que directamente podría causarte indigestión. Así que podríamos concluir que en este punto las ciencias están del lado de los chinos. Pero antes de continuar te pregunto, ¿por qué el pan sabe mejor con un cafecito caliente? Lo que pocos se imaginan es que la respuesta a este dilema podría esconderse en una realidad que responde más a las condiciones propias de cada país que a una razón científica. Resulta que desde que el ser humano se puso cómodo en la península coreana, su acceso a agua potable, a agua apta para el consumo, fue posible gracias a la construcción de pozos. El agua de pozo. Esto supuso para los coreanos dos ventajas muy importantes. La primera de ellas es que no necesitaban transportar el agua a grandes distancias, solamente abrían un pozo y de allí consumían. La segunda tiene que ver con su pureza. El agua de pozo se puede consumir directamente casi sin riesgo, algo que los chinos no podrían ni soñar. Ya sea por su extensión, condiciones geográficas u otras causas, el acceso a agua en China era más limitado. Muchas veces venía de zonas lejanas, de zonas de dudosa procedencia, por lo que lo más seguro a nivel sanitario, al tú no saber de dónde venía esa agua, era hervirla. Hervir el agua se convirtió en una solución magnífica, efectiva para poder eliminar casi cualquier cosa que pondría en riesgo tu salud y que viniera en el agua. Por lo que rápidamente se impulsó esta creencia de que el agua hervida tenía ya de por sí propiedades curativas. Pero lo cierto es que aunque esta medida fue efectiva, realmente, ¿quién te podía garantizar que esa agua que te estabas tomando realmente fue hervida previamente? El simple hecho de poder tomar el agua y sentir que estaba tibia era un sello de garantía de que el agua había sido hervida, creando la costumbre de tomar el agua al menos tibia, que se sintiera que había sido calentada. Una costumbre que pasó de generación en generación hasta llegar a nuestros días.
o al menos eso es lo que dice una de las teorías. Por cierto, los coreanos también hierven el agua, pero no precisamente para tomársela, aunque de eso vamos a hablar en otro video.